Yo era el único que no estaba de acuerdo con la policía y tenía daño cerebral. Si no podemos crear recuerdos, no podemos sanar. A veces la verdad no es lo suficientemente buena, a veces la gente merece más. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Quizás todos los niveles de la realidad son válidos. Escúchame cuando te digo que el amor no es algo que nosotros inventamos, es observable, poderoso. El amor es el único que podemos percibir y que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Auditores y templarios, bienvenidos de nuevo a Mario LA Today, su canal de confianza que ayudará a resolver esas incógnitas que aparecen en las películas que más amamos, las que nos gusta ver y repetir, las que nos generan todas esas emociones que compartimos con otra gente. Hoy, como no podía ser diferente, empezaremos con el primer episodio desarrollando este segundo pilar del canal, el cual es el cine. Y es que no me imagino dando inicio a este pilar del cine sin hablar de uno de los genios del cine moderno, un director y escritor que ha inspirado a millones, un personaje que me ha inspirado a mí personalmente a involucrarme en el mundo del cine, a convertirme en un cinéfilo y también en un entusiasta, no solo de las películas, sino del trasfondo de ellas. Estoy hablando de nadie más y nada menos que del grande, el único y el genio maestro Christopher Nolan. ¿Dónde empezó? ¿De dónde viene? ¿Cómo empezó a ser ese escritor y director que tanto queremos hoy en día? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Christopher Nolan? Pues y es que hay que recordar que Christopher Nolan no solo dirige películas, las diseña como relojes de precisión. Cada una de sus historias se mueve entre sueños, memorias y paradojas temporales. Y es que a sus películas no se las debe entender, se las debe experimentar, sentir, vivir. Pero ¿quién es este hombre que desafía la forma misma de contar historias? De un sujeto que juega con el tiempo, como que fuera una dimensión más a la que tenemos acceso. Christopher Edward Nolan, nacido en Londres en 1970. Desde niño ya empezó a dar detalles acerca de su afición por el cine, donde grababa películas con figuras pequeñas de acción, otros juguetes y una pequeña pero ilustrosa cámara Super 8. Su juventud y adolescencia no fue muy diferente a la de cualquier otro niño que vivía en Londres en esa época, pero no fue hasta cuando estaba en la University College of London, o UCL, donde empezó a experimentar y también a filmar sus primeros cortos mientras se encontraba estudiando literatura. Pero fue 27 años después de su nacimiento, en pleno 1997, donde Nolan nos trajo su primer cortometraje llamado Doodlebug, o en español también conocido como Garabato. Una historia muy peculiar de 3 minutos sobre un hombre que se persigue a sí mismo en una versión diminuta y pequeña, ya dando y mostrando pinceladas de su obsesión por el ciclo y la identidad. Apenas un año después, en 1998, filmó su primer largometraje llamado Following, el cual apenas tuvo un presupuesto de $6,000 y lo filmaba cada fin de semana con sus amigos, pero aún así, logró abrirle las puertas a Hollywood. No sería pero hasta el año 2000, donde llegaría a las grandes ligas y comenzaría su odisea en Hollywood con la película Memento, una película que aparte cambió completamente su destino y el nuestro también. Protagonizada por el aquel entonces actor en potencia Guy Pearce, Memento es la historia de un hombre que busca venganza sin memoria, pero contada al revés. El guión fue idea de su hermano Jonathan, pero fueron juntos quienes construyeron la narrativa fragmentada, esa narrativa que invitó al público a ponerse en los zapatos del protagonista y los obligó a comenzar a pensar. Aquella película no solo le abrió las puertas a Hollywood, sino lo lanzó completamente al estrellato y redefinió el cine independiente de los años 2000. Desde un punto de vista de la narrativa y puesta en escena, tengo que admitir que Memento es mi película favorita del cineasta, ya que en esta fue que Nolan nos invitó a conocer y además propuso la idea de que el enemigo mayor, el enemigo máximo del tiempo, era la memoria. Aunque decir que es el número uno es bastante egoísta de mi parte, ya que toda su filmografía es una maldita joya. A inicios de los años 2000, Emma Thomas, esposa de Christopher Nolan, a quien conoció y estudiaron juntos en la UCL y después se casaron en 1997, quien hizo el primer contacto con uno de los estudios poderosos que después sería casa oficial de Christopher Nolan. Estamos hablando, por supuesto, de la Warner Bros. Un estudio que no solo tenía los recursos necesarios para hacer películas grandes, sino que estaba buscando justamente ese toque, ese cineasta emergente que no tenga miedo a arriesgarse. En ese tiempo fue Nolan a quien descubrieron. El cine de superhéroes se encontraba en un punto poco álgido en esa época, con muy pocas películas que realmente lo sostenían. Fue entonces que Warner Studios le encomendó la desafiante tarea a Nolan de reinventar el cine de superhéroes en aquella época. Nolan, por supuesto, no estaba para negarse, y junto con su esposa, a quien le atribuía el título de cómplice creativa y quien también fue la productora de todas sus películas de ahí en adelante, nos trajo en el año 2005 Batman Begins. Como un dato curioso hay que mencionar que aunque fue Christian Bale el que se quedó con el papel como Bruce Wayne y Batman al mismo tiempo, fue Cillian Murphy en realidad quien audicionó para obtener el papel. Nolan admitiría después que la audición de Cillian
Killian le otorgaría un matiz extra al espectro que traería Bruce Wayne a la pantalla. Pero bueno, a estas alturas ya sabemos que Killian se terminó quedando con el papel del espantapájaros o el Scarecrow. El éxito de Batman Begins no pasaría desapercibido ni para la audiencia ni para la taquilla. Y es así que después de unos pocos años llegó The Dark Knight, para muchos la secuela de superhéroes más exitosa y espectacular de todos los tiempos. Segunda película de Christopher Nolan en el DCU y donde el caos tomó forma humana a través del Joker, interpretado en este caso por Heath Ledger. No es entonces raro mencionar que la película se convirtió en todo un fenómeno cultural, otorgándole un Oscar póstumo como actor de reparto a Heath Ledger. El éxito de la secuela de Batman no podría significar otra cosa, tenían que hacer una tercera. Y aunque la pérdida del actor y del personaje fue un golpe duro no solo para la producción, su reparto y todo el fandom del DCU, es verdad que Tom Hardy hizo un papel espectacular al interpretar a Bane en la última de la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche Asciende o The Dark Knight Rises. Nolan cerraba así pues una de las mejores trilogías de superhéroes que hemos tenido en el cine por siempre seguramente. Y lo cerró además con un mensaje muy claro: incluso los mayores héroes necesitan caer para volver a elevarse. Las relaciones personales, comerciales y laborales no podrían estar en un mejor momento entre Warner y Christopher Nolan, junto con su esposa Emma Thomas. Es así que de nuevo le darían carta abierta a Nolan para que nos trayera otra de sus joyas de la segunda década de los 2000. Estamos hablando de no otra que Inception o El Origen en el año del 2010, el cual este canal le rindió homenaje y sacó su propia versión de lo que sería El Origen y que les dejo por aquí. Nolan aún admite hasta el año 2025 que ha sido El Origen la película que desde el punto de vista de la narrativa ha sido su mayor desafío en toda su carrera como cineasta. Y es que no hay que sorprenderse, estamos hablando de una historia dentro de otra, un sueño dentro de otro sueño, como las cajas chinas de la muerte o como las muñecas Matryoshka rusas. Cada nivel del sueño tenía reglas, arquitectura y ritmos propios. Nolan hizo uso entonces, gracias al gran presupuesto que fue otorgado para esta película, de los efectos prácticos, a que él idolatra y además es muy fanático de utilizarlos por encima de los efectos digitales, y nos entregó una de las mejores escenas que se había visto hasta ese momento en películas de este calibre. Y nos dejó un final con una pregunta eterna que ha dejado boca abierto a casi toda la audiencia que ha podido lograr ver esta película. El trompo girando al final. ¿Realmente seguía soñando Cobb? El Origen destacó por cada ángulo que se le pueda ver. Su director, su narrativa, su guión, su puesta en escena, sus efectos prácticos, sus efectos especiales y su protagonismo, todo su reparto, un reparto de lujo, con Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy, entre otros. Es decir, era una joya completa. Llegamos por fin al año 2014 y ustedes se preguntarán por qué es tan importante este año. Porque fue aquí justamente donde Nolan nos traería una película que revolucionaría completamente el nivel y el impacto que tendría en las audiencias. Nolan ya traía a toda la audiencia con el apetito por el misterio y la no linealidad que traía de Memento. La audiencia con el apetito por la trama fuerte, sólida y con grandes explosiones heroicas que traía de la trilogía de Batman. Y por supuesto la audiencia que traía del Origen, dispuestos a desafiarse ellos mismos a pensar y analizar qué podría hacer, cuáles decisiones podría tomar el protagonista. Y aún así nadie estuvo listo para lo que Interstellar trajo en el año 2014, donde Nolan llevó sus ideas mucho más allá de su zona de confort, que hasta ese momento era la Tierra, y nos trajo una película que iba mucho más allá, incluso de nuestro propio sistema solar. Nolan entonces lo había logrado. Combinó ciencia vibrante con una emoción pura para atraer nuevas audiencias que jamás se hubiese esperado, en específico a la comunidad científica, ya que basó esta película en teorías reales basadas en el físico Kip Thorne, quien compartió el premio Nobel de Física en el año 2017 con otros dos exponentes gigantescos del mundo científico, el cual es Barry C. Barish y Rainer Weiss. De nuevo, y como no podía ser diferente, trayéndonos un elenco de ultra mega lujo, protagonizado por Matthew McConaughey, pero también con otras actuaciones espectaculares de Jessica Chastain, Anne Hathaway, Matt Damon, Michael Caine, unos crecientes Timothée Chalamet y Mackenzie Foy y John Lithgow. Nolan se atrevió a volver a jugar con el tiempo, un tiempo que en este caso era más bien tangible. Una hora en un planeta equivalía a 7 años en la Tierra. Y nos dejó una de las frases más icónicas de Humanas frente a un panorama científico interestelar abrumador. El amor es lo único que podemos percibir, y es lo único que trasciende dimensiones como tiempo y espacio. Con una mención honorífica a otro de los maestros y genios del cine, esta vez por su música. Estoy hablando del alemán Hans Zimmer, quien no era para nada ajeno al trabajo de Nolan. Ya habían trabajado juntos en toda la trilogía, tanto de Batman y además en El Origen, pero esta vez venía con una propuesta totalmente diferente y que nos deja con un momento icónico acerca de cómo compuso la tan famosa banda sonora de la película de Interestelar.
Chris me envió un fragmento de manera de fábula, escrita con la máquina de escribir de su padre, acerca de un padre y su hija sin decirme nada acerca de la película. Escribí la partitura de un momento muy personal entre mi hijo y yo, y se la manifesté a Chris unos días después. Y entonces él, asombrado, me comienza a contar sobre naves espaciales, mundos alternos, viaje en el tiempo, y yo le digo, espera, yo te acabo de escribir esta pequeña parte de mis emociones y afecto como padre nada más. Chris dijo, ahora ya sé dónde el corazón de la película se sienta. Simplemente unos maestros. El estudio de Warner no podía estar más contento y la audiencia no podía estar más a la expectativa de cuál sería el siguiente proyecto, el siguiente desafío de Christopher Nolan. Llegaría entonces en el año 2017 la película de Dunkirk, una sinfonía del tiempo en la Segunda Guerra Mundial, con 3 líneas temporales que convergen en un clímax perfecto. Era una película que tenía poco diálogo, pero sus ángulos de cámara y escenografía cinematográfica era espectacular, suficiente como para transmitir lo que las palabras no podían decir. Como dato curioso, esta película fue lamentable saber que esta fue la última colaboración excepcional que tuvo con Hans Zimmer. Y realmente espero que algún día vuelvan porque vaya que lo hicieron muy bien, La pandemia fue un evento mundial, un evento catastrófico que afectó a miles de millones de personas y el cine, lastimosamente, no fue la excepción. Sin embargo, Nolan ya traía un guión, una película que tenía en mente hace varios años y que quería lanzarla sí o sí, independiente de todas las adversidades. Esto, por supuesto, no detuvo a Nolan y estrenó Tenet en el año 2020, para ser más específico, entre el mes de agosto y el mes de septiembre, en más de 70 países alrededor del mundo. Una película que tuvo muchas dificultades de preproducción y sobre todo de producción, donde Nolan se atrevió a doblar el tiempo sobre sí mismo. La acción iba desde adelante hacia atrás y atrás hacia adelante, con un elenco reconocible teniendo al hijo de Denzel Washington y también a Robert Pattinson. Sin embargo, y como se deberá comprender, la película no recaudó la taquilla esperada, sobre todo por el estudio de Warner. Y esto, frente a otro tipo de presiones que sentía el director, terminó siendo el final de la relación y que ponía a Christopher Nolan y el estudio de Warner en camino separado. Christopher Nolan ya era un director totalmente reconocido a nivel mundial, y no solo por su escritura y sus guiones confusos, sino también por su decisión, su valentía y su osadía para sacar películas que nadie podría imaginarse que podrían llegar. Es así que otra casa productora gigantesca, casi al nivel o quizá un poco superior que Warner, Universal Studios, le abrió las puertas a Nolan, y Nolan, ni torpe ni perezoso, se puso en la tarea de sacar su siguiente película en el año de 2023, una que también traería mucho tipo de emociones al público. Estamos hablando de Oppenheimer, o como los Lelutier lo dirían, Lópezheimer. La película que definitivamente exploró la carga moral del creador de la bomba atómica, mezclando ciencia, historia y culpa, y con un elenco de ensueño, empezando con Cillian Murphy como Robert Oppenheimer, Matt Damon, Emily Blunt, y por supuesto uno de mis actores favoritos también, no solo por Iron Man, sino por el estilo de persona que es Robert Downey Jr., llevándose un total de 7 Óscares. Entre ellos tenemos Mejor Banda Sonora, Mejor Cinematografía, Mejor Edición de Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Película, otorgándole así por fin un doblete de Óscares a Christopher Nolan por llevarse de director y mejor película. Un trofeo que él, la verdad, no lo había ganado hasta ese momento, y aunque no era necesario para poder justificar la genialidad del cineasta, pues nunca está de más un Óscar. Independiente de la fortuna que ha amasado con su esposa gracias a una filmografía totalmente exitosa, y pese a su reputación de director cerebral, Christopher Nolan es sorprendentemente sencillo y aún especial en el set de grabación. No usa teléfono celular, no revisa redes sociales y suele vestirse siempre igual: camisa, saco oscuro y zapatos gastados. Él escribe todos sus guiones a mano. Normalmente le toma entre 1 a 3 años en desarrollar una historia completa. Prefiere ensayar poco y dar paso a la improvisación controlada, lo cual se le agradece, la verdad, porque hay unos actores que han dado unas pinceladas de acción. Nolan siempre lleva consigo 3 objetos muy especiales: su reloj mecánico, un cuaderno de notas muy sencillo y una cámara de mano Leica. Para él son recordatorios físicos de la filosofía, el tiempo, la idea y la imagen. Pero ya sé, todos hemos disfrutado en estos últimos 25 años de una filmografía impecable, inigualable impensable, podría decir. Lo que ustedes quieren saber es qué se viene, cuál podría ser el legado actual de Christopher Nolan. Pues para muchos no será sorpresa que el siguiente proyecto de Nolan, también de la mano de Universal Studios, es La Odisea, para el año 2026. La adaptación épica del poema de Homero, basada en el mito del rey Odiseo, regresando a Ítaca tras la guerra de Troya, enfrentando monstruos como Polífemo, encuentros con las sirenas y también la bruja Circe. Y el casting no podría ser más de lujo, con Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, junto con Zendaya, Lupita Nyong'o o Robert Pattinson, Charlize Theron. Con La Odisea, ese retorno al origen cobra dimensión mitológica. Así que, auditores y templares, qué viaje ha sido hacer este capítulo de este cineasta, este personaje que realmente no hay otra manera de describirlo que como un genio.
Un loco que no solo filma historias, las construye como ecuaciones emocionales. Y mientras el reloj siga girando, Nolan seguirá reinventando lo imposible. Cuéntenme cuál es su película favorita del escritor y del cineasta. Será hasta la siguiente, donde exploraremos el primer episodio del tercer pilar del canal, la conspiración. Adiós, sayonara, arrivederci.